A las 8 de la mañana, 1 minuto, les damos la bienvenida. Estamos en Hablemos Temprano. Este es el espacio que hace parte de Noticias Telemedellín, donde abordamos diferentes temas de interés para todas las comunidades. Y hoy sí que estaremos hablando de uno de esos, una de las entidades más importantes para el bienestar del distrito en muchos aspectos. Estamos hablando de Envarias, además una entidad que tiene mucho también del corazón puesto ahí de los medellinenses. Y estamos con su gerente Gustavo Castaño. Ellos presentaron su rendición de cuentas y vamos precisamente a abordar esos detalles. Gerente, qué gusto tenerlo aquí en Hablemos Temprano. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Gracias, gerente. Bueno, este balance de 2024 ha sido bastante positivo. Ustedes llegaron, hay que decirlo, en un momento difícil de la empresa. ¿Cómo se logró ese avance? Sí, eso, nosotros recibimos la empresa pues en una situación compleja. El año pasado fue un trabajo muy fuerte para empezar a volver a tomar el rumbo de Envarias de la manera que lo venía haciendo. Eso se hizo o se viene haciendo básicamente con un trabajo, mucha entrega, con mucha responsabilidad, tomas decisiones que nos tocó asumir de manera pronta para atender tantas emergencias que teníamos y sobre todo, y es algo que yo recalco, es la transparencia con la que se viene haciendo el trabajo y se vienen ejecutando los recursos. Fernando, buenas noches. Gerente, ya que usted lo menciona, pues poder solventar esa posible emergencia ambiental a la que estábamos expuestos, si no se actuaba rápidamente, ha sido uno de los logros más importantes. ¿Cuál es la situación ahora en el relleno de la pradera? El panorama es completamente diferente, estamos muy bien. Nosotros recibimos un vaso Altair, el vaso donde se disponen los residuos. La masa de residuos en Altair se nos estaba moviendo 1 metro diario, estábamos casi a 40, 50 metros de llegar al río Medellín. Hoy el panorama es completamente diferente, hoy va uno y ve un vaso que está estable, que prácticamente a pesar de este invierno no se mueve, que ya tiene incluso hasta cobertura térrea, vegetal, entonces es de un parte de tranquilidad. La operación la venimos haciendo en el vaso de la música, sí. Vamos súper bien, sin ninguna novedad, y en cuanto a la construcción del nuevo vaso que es Piñuela, igualmente va muy bien la obra, a pesar de las lluvias nos ha pegado algo en el cronograma, pero vamos bien. Consideramos que para más o menos finales de agosto ya podemos contar con ese vaso, pero música nos va hasta más o menos septiembre, octubre. Entonces en el momento que terminemos música ya vamos a contar con Piñuela lista para disponer. Gerente, háblenos más de ese vaso, la Piñuela. Cuéntenos cuáles son las características, cuál es la capacidad que va a tener y cuál va a ser esa necesidad que va a llegar a suplir. Esto es una mega obra, o sea, es una obra que se quedan cortas las imágenes, las fotos o los videos frente a la obra tan grande. Es una obra que es importante para la región, por un lado, pues porque va a garantizar la prestación del servicio de disposición final, donde van a llegar a disponer, como lo hacen pues ahora en música, más de 40 municipios, pero adicional a eso tiene un componente muy importante y es la cantidad de trabajo que está generando, que es lo que necesitamos para seguir apuntándole al desarrollo. Tenemos más de 2.000 personas en el relleno sanitario trabajando. Este vaso tiene una capacidad de aproximadamente unos 7, 8 años de vida útil, con el promedio de residuos que nos llegan a nosotros día a día al relleno. Esperamos pues que la cantidad de políticas que se están, o metas que se están estableciendo cada uno de los municipios para aumentar aprovechamiento y tratamiento nos ayude a aumentar la vida útil. Gerente, ¿a cuántos municipios? Ya usted nos decía que va a beneficiar a 40 municipios. ¿Es una capacidad mayor que los vasos anteriores? No, es la misma capacidad, o sea, los mismos municipios que disponen actualmente los residuos en el relleno sanitario, específicamente en la música, ya lo seguirían disponiendo en esta otra parte que se llama Piñuela. Gerente, preguntas muy básicas. ¿Cómo es el tratamiento de esos vasos que ya salen de funcionamiento? ¿Qué se hace con esos residuos?
residuos? ¿Cuál es la disposición? ¿Qué es lo que pasa? Estos residuos quedan pues, enterrados. Viene una etapa de clausura y posclausura donde nosotros tenemos que cumplir con ciertas normatividades pues, que nos exige la corporación ambiental, y ya llega un momento en que el vaso queda ya listo, pues, o sea, queda completamente fuera, digamos que de servicio, sí, y ya se cierra. Gerente, ¿qué pasaba con ese relleno de la Pradera? ¿Qué mantenimiento le faltó? ¿Qué se dejó de hacer para que estuviéramos pues con esa emergencia encima que por fortuna no sucedió? Sí, eso pues faltó planeación, toma de decisiones, actuar en el momento que ya el vaso estaba mostrando signos de que estaba fallando. Básicamente lo que se presentaba es algo que se conoce como presión de poros, o sea, el lixiviado, que es el líquido que se genera de los residuos, baja, eso se genera muchos gases y eso quiere subir, entonces se generan unas presiones que hace que la masa se empiece a desplazar. Eso fue lo que generó, para eso se tienen que construir, son como unos ductos y se extrae forzadamente el lixiviado. Eso se tenía que haber hecho desde el 2020. Eso no se hizo. Se hicieron pocos, se paró el bombeo y eso generó mayor movimiento. Cuando nosotros entramos fue lo primero que nos enfocamos y construimos 27 pozos pues, en un tiempo récord, y eso empezó a ayudar a estabilizar el vaso, y ya de ahí venía pues, la parte de volver a reconformar el vaso, y es lo que nos ha permitido hoy tenerlo completamente o prácticamente controlado. Y cuéntenos qué hicieron con el vaso de la música, porque ese también fue fundamental ahí para contribuir. Sí, la música nos tocó utilizarlo porque los residuos que se estaban, la masa de residuos que se estaba moviendo, necesitamos un lugar donde llevarla. Entonces adecuamos ese vaso para poder llevar allí esos residuos, para poder controlar Altair, y la terminamos de adecuar porque el vaso, en la medida que va pasando el tiempo, se va asentando, entonces teníamos una capacidad adicional que es la que estamos utilizando en este momento. Gerente, y como en esta labor todo tiene que proyectarse a futuro, después de esos 7, 8 años de la Piñuela, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue ahí después de este vaso? Nosotros tenemos dos retos muy grandes. Un reto grande es ubicar el nuevo sitio donde vamos a seguir disponiendo después de que termine la vida útil de Piñuela. Ahí es un punto muy importante porque hay que dejar responsablemente la línea ya trazada de tiempo de qué pasa cuando finalice Piñuela. Esos estudios los vamos a comenzar, eso es algo que nosotros tenemos que dejar ya el sitio identificado, pero hay un reto más grande que tenemos nosotros como empresa, y es, bueno, vamos a pasar de haber estado en contingencia o estar en contingencia con Altair a transformar el relleno en un parque tecnológico ambiental. ¡Ay, qué maravilla! Entonces ahí venimos adelantando proyectos, estudiando proyectos para tratamiento de orgánicos, para producir compost, producir energía, también la generación de gas con el biogás que se genera en el relleno, y aprovechar también para hacer clasificación y el combustible derivado de residuos. Esa es una muy buena noticia, sí. Gerente, ustedes en el balance contaron que obviamente estas intervenciones requirieron un presupuesto adicional, requirieron mayor dinero, pues obviamente eran trabajos que requerían de toda esta capacidad, pero eso se compensa con el crecimiento que tuvo la empresa. Sí, nosotros afortunadamente contamos con el apoyo de EPM, con la capitalización, pues, eso ha sido un factor importante, pues porque esos recursos nos permitieron empezar a la construcción con la Piñuela, y adicional a eso, con esos recursos pudimos abordar todo el tema de la contingencia. La contingencia fueron más o menos unos 120, 130 mil millones de pesos que costó eso. Eso lógicamente afecta a los estados financieros. Claro. Pero si uno se va más al detalle, hay hechos muy importantes dentro de los estados financieros donde muestra que nosotros los ingresos los aumentamos en un 29%. Eso producto pues de las actividades que venimos haciendo, de más gestión comercial que se realiza, digamos en este caso fue con el distrito, eficiencias que hacemos al interior de la empresa porque vimos que había muchos procesos que los podíamos volver eficientes para reducir los costos. Entonces, la meta de nosotros es dentro de 2 años ya estar dando números positivos, pero la meta más retadora es tratar de que sea desde este mismo año. Gerente, ¿cómo encontraron ustedes la empresa financieramente?
No, muy compleja. En varias venía creciendo en utilidades desde el 2016 al 2019. 2020 y 2021 ya esas utilidades comienzan a disminuir. 22, 23 genera pérdidas, ya el 24 lógicamente también genera pérdidas dada la contingencia, porque pues si uno hace un ejercicio digamos que sencillo matemático, quitando los costos de la contingencia de la empresa hubiera dado números positivos, pero la realidad es que da más negativo por eso, pero sí la situación de la empresa muy compleja, ahí fue, vuelvo y repito, muy importante la capitalización por parte de PM. Gerente, ¿cómo va el asunto de la recolección de basuras? Veíamos también en esa administración pasada que se creó un gravísimo problema en diferentes sectores de la ciudad. Lamentablemente tuvimos que ver una Medellín muy distinta a la que estamos acostumbrados, una ciudad sucia en sectores donde esto no ocurría. Una entidad decía que era responsabilidad de la gente, que sacaba la basura cuando no era. Lamentablemente eso a veces sigue sucediendo. Otros decían que era ineficiencia. ¿Cómo se ha logrado superar esta situación de la recolección de basuras y de esa exposición en algunos sectores de la ciudad, pues que afeaba tanto las calles? Sí, los dos puntos que tú tocas son básicamente lo que nosotros nos encontramos, ineficiencias en la prestación y un tema muy fuerte de la falta de cultura ciudadana. Estábamos perdiendo eso que nos ha caracterizado a nosotros, que es la cultura paisa, querer nuestra ciudad, estar orgullosos, la tacita de plata, estar orgullosos por decir que tenemos una ciudad muy limpia. ¿Qué entramos nosotros a mejorar? Las rutas, nosotros el año pasado mejoramos las rutas de recolección en un 10% aproximadamente. Nosotros barrido hemos aumentado mucho, entre barrido y corte de césped, poda de árboles hemos aumentado aproximadamente un 10%. Hay lugares donde estamos barriendo con mayor frecuencia, ya la ciudad, la dinámica de la ciudad es muy distinta, lo que era residencial y que con 2 días uno podía o hacer recolección de residuos o barrer, ya hay barrios que nos exigen recoger 3 veces en el día, o barrer en la mañana y en la tarde. Entonces todo eso lo hemos aumentado, parte también con un trabajo que se viene haciendo desde el distrito, que es un plan de choque, un plan de choque para recuperar nuestra tacita de plata, donde están todas las secretarías de la alcaldía, incluyendo también en varias como el prestador del servicio. Y dentro de ese plan de choque hay algo muy importante que está incluido también la Secretaría de Cultura, que viene a ser un actor muy importante para apoyarnos a nosotros en, venga, vamos a recuperar nuestra tacita de plata y lo que antes nosotros nos sentíamos orgullosos, y yo creo que la ciudad ya está notando un cambio muy importante. Y seguimos viendo por ahí un personaje hermoso que es Linda Calle. Ella Linda siempre Calle, está presente donde ustedes están. Siempre está presente Linda Calle, siempre está presente también con Pepe, pero es una imagen ya un personaje muy icónico nuestro. Claro, y que le ha tocado varias generaciones. Varias generaciones, y la gente lo reclama mucho. Sí. Uno va a las comunidades y son los líderes, vengan, queremos que Linda Calle venga y nos apoye con todo el tema cultural en las instituciones educativas, y nosotros tenemos un trabajo muy bonito desde todo nuestro componente pedagógico de cultura ciudadana, donde vamos a estas instituciones, dictamos charlas, tenemos también un voluntariado, personas que se ofrecen como voluntarios y están dentro de los barrios también apoyando nuestra gestión. Ah, eso está muy chévere, la gente puede decir yo quiero contribuir en eso. Sí, nosotros sacamos una convocatoria. Sí. El año pasado tuvimos 17 voluntarios, este año en la convocatoria se presentaron 60, al final ya quedaron entre unos 20, 30, esperamos para el próximo semestre volver a sacar una convocatoria, y son personas pues que aman sus barrios, aman ver el barrio bonito y están comprometidos con el medio ambiente. Gerente, entre esas cifras que ustedes presentaron en el balance hay una también muy importante, y es la reducción de quejas de la comunidad en un 50%, o sea, la gente está más satisfecha con la labor de Envarias. Sí, es muy importante ese indicador porque refleja muchas cosas. Pues uno, que están, como tú dices, satisfechos con la prestación que viene dando Envarias, la ciudad se está viendo muy limpia, se está viendo más bonita, la atención es más frecuente, cuando nos hacen algún tipo de sugerencia
emergencia la atendemos inmediatamente. Entonces eso nos ha ayudado a mejorar el porcentaje, pues la reducción de las quejas. Nosotros hicimos una encuesta interna que se hace como grupo EPM y el resultado también fue muy positivo. La percepción, por ejemplo, de limpieza de la ciudad pasó de un 70% prácticamente como a un 82%. Entonces, y la cercanía con la empresa también, porque no es solo estabilizar la empresa, fortalecerla nuevamente financieramente y proyectarla hacia el futuro, sino también volverla cercana a la ciudad. Esto es una empresa de la ciudad, es una empresa que la gente ama, es una empresa que lo que nosotros queremos es que siempre que dan un personal de barrido, pues una escobita como lo conocemos, un recolector, un conductor, las personas lo saluden, valoren su trabajo, reconozcan el esfuerzo que están haciendo por mantener la ciudad bonita. Y lo valoramos siempre hay mucha admiración y respeto por ese trabajo, gerente. ¿Cómo estamos en materia de reciclaje? Que hemos avanzado bastante, pero ve uno que también falta demasiado. Nos falta, sí hemos avanzado, hay unos indicadores muy interesantes en el plan de desarrollo del distrito para mejorar, para aumentar estos porcentajes, pero lo que hemos visto y lo comentamos en la rendición de cuentas es que en vez de disminuir la cantidad de residuos que nos llegan al relleno, antes están aumentando. No debería ser así, porque entonces si ya tenemos más conciencia para el aprovechamiento, si tenemos más conciencia para separar también los orgánicos, entonces sería reflejado en el relleno. Entonces o estamos consumiendo mucho, desde ahí arranca la cadena, pero sí nos aumentaron la cantidad de residuos, tanto los que se generan aquí en Medellín como en términos generales los que nos llegan al relleno sanitario. En cifras, ¿cuánto es ese aumento? Eso fue por ahí un 4 o 5%, que es bastante, pues teniendo en cuenta las toneladas que nos llegan diarias, que son 3.200 toneladas diarias, es un aumento muy significativo y sobre todo porque veníamos de un 22-23 con unos números muy parecidos. Claro. Se veía una disminución pequeña en el 23, pero 24 volvimos a subir. Gerente, ¿y qué pasa? Bueno, ya usted lo planteaba, o estamos consumiendo demasiado o no tenemos todavía claridad sobre cómo hacer esta disposición correcta. ¿Qué han identificado ustedes prioritariamente? Nosotros cuando tenemos espacios que estamos reunidos con alcaldes o en este tipo de rendición de cuentas en estos eventos, recalcamos mucho el compromiso que deben tener desde los municipios. Hay algo que se llama el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que es el PGIRS. Ahí se establecen metas. Esas metas no es solo que queden en un papel, sino realmente llevarlas a que se cumplan. Podemos pensar que pronto la dinámica de los municipios han cambiado, la ciudad ha cambiado mucho, puede ser que eso nos esté generando más residuos, pero sí nos está faltando más conciencia. Ahí es un trabajo que no solo venimos haciendo nosotros como en varias, sino que vienen haciendo las organizaciones de recicladores, que ellos también aportan mucho a que aumente este aprovechamiento. Claro. Ellos hacen muy bien su labor y ellos aumentan ese porcentaje de material reciclable que permite que llegue menos al relleno, pero sí necesitamos que desde las casas tengamos mayor conciencia para hacer un mejor reciclaje. Gerente, en esta temporada de lluvias, desde la alcaldía, desde la Secretaría de Medio Ambiente, han sido muy insistentes en tener conciencia, como usted lo dice, de esa disposición y de lo que puede generar no tener esa claridad de lo que vemos de gente todavía arrojando basura a las quebradas, de la gente que bota colchones, muebles, y hay que insistir en que ustedes desde varias tienen programa específico para recoger todas estas cosas que ya la gente no usa, no hay que tirarlas, llamen a empresas varias. Sí, cuando fue esta época de emergencia sucedieron dos cosas muy particulares. Cuando fue la primera emergencia, que fue en San Antonio de Prado,
La quebrada, que fue la que se desbordó, hacía 8 días había sido recuperada por medio ambiente. Cuando sucedió eso, nuevamente estaba completamente... ¿En una semana? Sí. Y no sé si de pronto pudieron ver un video que publicó el alcalde en Villatina. Sí, lo vimos. Sí, que fue en la noche de cuando sucedió el deslizamiento, personas arrojando escombros a las quebradas. Entonces, y lo que nosotros, por ejemplo, en la 30, cuando se desbordó también esta quebrada, que la 30 quedó completamente llena de pantano, veía usted colchones, veía usted muebles, entonces todo eso arrastran las quebradas. Nosotros tenemos nuestra línea amiga, el número es 604-444-5636, también por el chat nos pueden a nosotros solicitar el servicio de recolección de voluminosos y de escombros cuando las personas hacen remodelaciones en sus hogares. Eso es muy importante y hay que decir que ese servicio es bastante eficiente, así es que no hay ninguna excusa. Además hay sanciones, gerente. Sí, es eficiente. Afortunadamente este año, y lo mostrábamos en la rendición, las atenciones a través de la línea amiga aumentaron un 21%. Eso es muy importante porque quiere decir que la gente está tomando más conciencia, está siendo más responsable con lo que ellos generan. Sanciones lógicamente hay, para eso ya desde la Secretaría de Seguridad están constantemente pues en las calles. Hay una comunicación muy cercana, muy estrecha, cuando nosotros vemos a alguien que está, por ejemplo, sacando o los residuos el día que no es, que está sacando mucho, y nosotros inmediatamente nos comunicamos o con la Secretaría de Seguridad o con policía, llegan y hacen que nuevamente la persona los guarde. Nosotros incluso tenemos una persona que trabaja para Envarias en el 123, entonces está constantemente haciendo seguimiento en las cámaras para poder identificar a aquellas personas que no están haciendo un uso adecuado de los residuos. Ah, qué buen dato, es que eso también es atentar contra las ciudades. De acuerdo. También quedan ahí registrados en las cámaras. Gerente, también hablaron ustedes en ese balance de cómo han logrado contribuir al medio ambiente. Obviamente con todo lo que hacen, esa es su contribución, pero la reducción de emisiones contaminantes, eso también es fundamental. Es fundamental, eso lo hacemos a través de nuestros compactadores que trabajan con gas. Vamos a comprar 15 compactadores nuevos, eso va a permitir sacar los que ya están viejitos y los que vienen con todo, cumpliendo pues con toda la normatividad necesaria. En el relleno también hacemos una quema pasiva pues del biogás para que la contaminación no sea pues como si no se hiciera ningún tratamiento, y todo este tipo de acciones, que nosotros hacemos también día a día en la ciudad, permiten apuntarle a esto. Ya que usted lo menciona, me surge esa pregunta, gerente, todavía hay gente que quema la basura, todavía hay gente que cree que esa es la manera correcta de deshacerse de la basura. Eso yo creo que se puede ver de pronto en corregimientos. Pensaría que pueden optar más fácil por quemar la basura, pero eso no es una práctica correcta. Usted ahorita mencionaba ese trabajo que se hace con las instituciones educativas y quiero preguntarle cuál es esa disposición de las nuevas generaciones, porque si algo vemos en ellos es que ya están conscientes, tienen esa conciencia que a nosotros a veces nos falta y son los más insistentes cuando se bota una basura, cuando hay que disponerla en el lugar correcto. ¿Cómo encuentran ustedes esas respuestas de los niños y jóvenes? No, la respuesta es muy positiva. Ellos, como tú dices, son muy conscientes ya de cuidar la tierra, de cuidar el medio ambiente. Ya tienen más conciencia frente a eso, hacer una buena clasificación de los residuos. Entonces eso nos permite no solo que el niño siga creciendo con ese chip, sino que él mismo en la casa haga el llamado de atención a sus padres para que hagan lo mismo, lo que les enseñan en los colegios. Ya las instituciones están muy volcadas también para hacer eso. Yo creo que el solo hecho de una persona ir al relleno sanitario y ver la cantidad de residuos que llegan allá, donde usted ve hasta un balón de fútbol, usted ve plásticos que podían haber sido aprovechados, eso de uno lo hace a uno tomar conciencia, porque es como lo que comentaba
ahorita con Piñuela, es muy diferente cuando uno ve un video, cuando ve una foto, a cuando está en un relleno. Y uno ve muchas cosas que no deberían haber llegado al relleno. Nosotros hablamos de más o menos un 50% de residuos que son orgánicos. Hablamos, si la memoria no me falla, un 10, un 15% de plásticos. Entonces ya estamos hablando solo con eso, plásticos, sin irme a vidrio, sin ir a más cosas, de un 60%, 65% que podría haberse aprovechado y tratado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, eso es lo que apostamos con los niños y que ellos también nos ayuden a replicar. Gerente, ¿cómo es la contribución del sector empresarial en esta disposición correcta, en contribuir también a generar menos contaminación? Es grande, es importante la que ellos hacen. Nosotros tenemos una ruta recicla, esa ruta nosotros tenemos ciertas empresas que nos entregan a nosotros el material aprovechable. Las unidades residenciales, por ejemplo, tienen, pues, y empresas tienen el PMIRS, que es el Plan de Manejo Integral de Residuos, y ellos tienen que cumplirlo y ellos hacen también su separación. Hay otros que se los entregan a las organizaciones de recicladores. Ellos también nos apoyan bastante. Si hay alguna unidad, alguna urbanización que no tiene clara esa disposición para los residuos, ¿en varias puede ofrecer alguna asesoría, algún acompañamiento? Sí, eso es algo que ayer recalcábamos en la rendición de cuentas. Nosotros, dentro de los retos que tenemos, es volvernos una empresa más comercial. Por lo general a nosotros nos han buscado, ya tenemos que salir a buscar. Nosotros el año pasado cumplimos 60 años, esos 60 años muestran que somos una empresa con mucha experiencia. A partir de eso nosotros hicimos una modificación del objeto social de Envarias donde podemos prestar nuevos servicios. Por ejemplo, jardinería. Nosotros llegamos, hacíamos un corte de césped y la jardinería no la podíamos prestar, ya ahora la podemos prestar. Prestar servicios de corte de césped o mantenimiento de sedes ya lo podemos hacer, y dentro de eso también está el tema de asesorías. Entonces nosotros podemos llegar a una unidad residencial, podemos dar capacitaciones, podemos ayudar a implementar ese PMIRS que te comentaba y encargarnos nosotros de la recolección de todo el material aprovechable. ¿Y eso también se busca a través de la línea Amiga? También nos pueden buscar a través de la línea Amiga, nos pueden contactar y nosotros podemos prestar esos servicios. 604-444-5636. Muy buen nombre, Línea Amiga, porque ayuda en muchísimas cosas. Gerente, usted ahorita los mencionaba, esas personas que hacen tanto por la ciudad, los escobitas. ¿Cuántos escobitas trabajan en este momento para Envarias? Nosotros teníamos una base de 1.200 escobitas. Esas escobitas barren 4.2 kilómetros diarios. Si nosotros multiplicamos esos kilómetros por el número de escobitas que están diariamente barriendo las ciudades, casi que ir y venir 5 veces a Cartagena en un día. O sea, la cantidad de kilómetros que nosotros barremos en el día es muy importante. Entonces tenemos 1.200 escobitas, pero a raíz del plan de choque para recuperar nuestra tacita de plata se aumentaron en 180 operadores más para aumentar frecuencias en ciertos sectores de la ciudad. Y hay muchas madres cabeza de familia. Mucho, eso es un trabajo muy bonito y eso hay que reconocérselo. Nosotros eso lo contratamos a través de fundaciones, la Fundación de la Universidad de Antioquia y la Fundación del Sindicato de Envarias. Y el trabajo que ellos hacen es muy bonito con estas personas, porque las personas tienen la capacidad, la posibilidad de estudiar, los apoyan con diferentes temas sociales, que si necesitan sus gafas, o sea, todo este tipo de cosas es muy importante. Y hay gente, y lo que usted ve es que las personas aman ser escobitas. Nos hemos encontrado con muchas particularidades cuando hacemos recorridos con el alcalde donde le dicen yo quiero ser escobita, le escriben por correo yo quiero ser escobita, esas personas las contactamos y son personas que están trabajando con nosotros. Pues gerente, qué trabajo tan importante para esta ciudad, para el Valle de la Aburrá. Estaremos muy atentos a toda esa gestión. Nos alegra mucho ese balance positivo que ustedes nos han presentado y bueno, que Envarias siga siendo esa empresa que también es materia de orgullo para los antioqueños. Gerente Gustavo Castaño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, por este espacio para poder
contar las cosas positivas que vienen sucediendo en Envarias para hacer un reconocimiento igualmente al equipo de trabajo y para volver no solo una empresa estable, sino seguir siendo más cercano a la ciudad. Qué bueno. El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero dio explicaciones. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? ¿A dónde va? ¿Cómo va al piso? Vamos a esperar 4 minuticos para dar inicio a la clase. A través de las redes sociales. Bueno, muy buenas tardes chicos, ¿cómo se encuentran? Bueno, no sé si ustedes Buenas vieron, tardes, profe. Muy bien, gracias. me alegra mucho, Daniela. Bueno, no sé si de pronto ustedes vieron el anuncio que yo compartí en el aula, en el cual se modificaron pues varias de las actividades y se cambiaron los plazos. Sí, señora, bro. Sí, señora. Una opinión. ¿Quién iba a hablar, perdón? ¿Cuál de ustedes iba a decir algo? Bueno, chicos, para familiarizarlos, les comento, pues yo creo que todos deben estar enterados, ustedes tuvieron una reunión con la directora del programa y solicitaron pues como una serie de modificaciones sobre las actividades. Entonces, por esto se generaron pues como los cambios. Entonces, igual agradezco pues a los compañeros que siguieron pues mandando como actividades y todo eso, pero debido a petición de ustedes, pues obviamente ya no entrarán a tenerse en cuenta. Adicionalmente, pues sí quería como aclararles que no se trataba de dejar tareas como para cada 8 días, sino que era una forma pues como de enriquecer el conocimiento teniendo en cuenta de que el curso solamente cuenta con 8 horas. Entonces, el intentar entregarles material para que pudieran revisar antes del siguiente encuentro, era de pronto como para optimizar los tiempos y para poderles facilitar. Entonces, pues debido a la petición que ustedes mismos realizaron, entonces obviamente ya no estaré como compartiendo este material o dando cosas para que se puedan abordar en la siguiente clase. Y se cambió y se modificó pues las calificaciones como ustedes pudieron evidenciar. Carlos, cuéntame. Buenas noches, profesora, ¿cómo me le va? Bien, gracias, Carlos. ¿Y Es vos? como, pues bien, gracias. Es como, pues tomándome, siendo atrevido un poco, tomándome la vocería del grupo. Creo que lo que se ha manifestado en la reunión que se ha relacionado con otra materia, con acueductos y alcantarillados. Lo único Sí. que se manifestó dentro de esto era la dificultad de manejar grupos tan estos dentro de los grupos de trabajo, pero nosotros no hicimos ninguna otra observación acerca ni de las actividades, ni de
de lo que usted está manifestando hoy acá, nosotros no hicimos, de Bueno, pronto bueno, de pronto se entonces fue malinterpretaron y se confundieron sí, con con los las cursos. observaciones, que esas sí se aplicaron para el curso de acueductos alcantarillados, y es Ok, por eso que se optó por el cambio del docente. ok. No, sí, tranquilos, igual, pues sí, igual si fue un malentendido, no hay ningún inconveniente, pero entonces por ese lado vamos como a reestructurar, sin embargo, un poquito la dinámica. Igual ustedes ya pudieron ver como reflejados el tema de las actividades, quedaron pues igualmente como abiertas también el tema de los grupos. Y como pues ustedes se han dado cuenta, pues cualquier inquietud que ustedes tengan, yo no tengo inconveniente, yo trato de resolvérselas pues como a la mayor brevedad. Entonces, vamos a entrar en materia, espero que todos hayan podido ver la grabación. ¿Alguno tuvo inconvenientes para acceder a ella, chicos, de la clase número 2? O alcen la manito los que no pudieron verla. Brian, cuéntame. No la pudiste ver, listo. 5. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una inquietud, o sea, sí, respecto a la materia, sí, sí leí en el grupo que hubo, creo que la mayoría hicimos algo que no estábamos de acuerdo, dijimos que no estábamos de acuerdo con que los números eran, los grupos eran muy numerosos, que eran grupos de 15 personas, y pues que era muy complicado, alguien estoy escuchando retorno, no sé quién tiene abierto el micrófono. Sí, esa fue la única queja que nosotros pusimos al respecto, que los grupos eran muy numerosos y pues era muy complicado no ponerse de acuerdo con 15 personas. Entonces no sé de ahora en adelante cómo van a quedar los grupos, si los grupos los podemos armar nosotros, cuál sería el número de personas de cada grupo. Brian, en anuncios dejé como la información de cómo lo pueden conformar, ya queda abierto que ustedes lo conformen, ahí están como las instrucciones, igual los que de pronto ya habían avanzado en el grupo, tampoco inconveniente si lo vayan a desarrollar así. Entonces, ahí sí te pediría que des la lecturita por anuncios y en tareas. ¿Listo? Ay, qué belleza. Entonces, listo. ¿Cuántas personas, porfa, álcenme las manito los que no pudieron ver la grabación del encuentro 2? ¿Solo 4 o los 4 que tienen la manito quieren participar? Profe, Listo. yo tengo duda. Señor. Muy buenas noches. Muy buenas Que noches. ¿Con yo- quién me está hablando? Perdón, que hay Hernán varios Torres. micrófonos abiertos. Hernán Torres. Hernán, hola Hernán, ¿cómo está? Profe, sí, no, yo estuve mirando la clase, sí, pero pues solamente no sé si la clase hay diapositivas, porque la verdad, pues solamente usted estaba hablando, pero no vi ninguna clase de diapositiva. Pues como que estaba como un poco perdido de acuerdo a lo que usted estaba pues explicando. Ok, No sé listo. si de pronto no se la activó o qué. Yo ahorita estuve revisando y yo sí vi las diapositivas, no sé, o de pronto hubo momentos en que sí no compartía, pero yo sí vi en la grabación diapositivas, no sé si eso le pasó a Pues todos. yo ni... Sí, sí había diapositivas, profe, y pues también era importante realizar una lectura que usted nos dijo antes de dar la clase para entender bien de lo que se nos Sí. estaba hablando. Bueno, ahí es muy importante porque ustedes saben que hay como un manuscrito y la idea es que en el manuscrito pues ustedes tengan como ese conocimiento previo de lo que se va a entrar a abordar durante las clases, chicos. Entonces, listo, varios compañeros no pudieron ver. Sugiero, porfa, de que le den una miradita porque van, o sea, para que puedan tener como esa continuidad en el contenido del curso. Los que alzaron la manito, porfa, para informar que no hayan visto la clase, porfa, ya la pueden bajar y la dejan arriba los que pronto quieran participar de alguna manera, porfa. Profe, disculpe, a mí también me pasó lo mismo que el compañero. Yo empecé a ver la clase, se veían las diapositivas al principio, pero llegó un punto en el que ya no se veía nada, sino que solamente estaba usted hablando. Ah, ok, no, es que hubo momentos en que sí las quité como para poder seguir socializando. No, no, por ese lado no se preocupe. Ah, perfecto. Jeffrey, tranquila, gracias. Jeffrey, ¿tienes la mano levantadita? Listo, Fernando.
Arturo. Profe, yo tenía una pequeña duda. No tiene que ver con lo que está hablando, es más sobre, digamos, la actividad, una de las actividades que están, la de los artículos. Era precisamente para preguntarle, son los artículos que hablan sobre el tema de las pacas biodigestoras, ¿cierto? De eso va a tratar la... Son 2 artículos, sí, señor, y ahí están colocados. Lo que pasa es que lo coloco en 2 pestañas para que en uno puedan acceder a los artículos y en el otro pueden acceder al cuestionario, para que no se les active como la evaluación al leer los artículos, sino para que los puedan dar lectura previa. Ah, ok, son 3 artículos que vi. De hecho, estaba viendo en las carpetas. Listo. Ok, profe, gracias. Con gusto, Roxana. Buenas noches, profe. Buenas noches. Yo con el tema de trabajo pues no he podido como coordinar con los compañeros grupo. ¿Puedo trabajar sola o obligatoriamente tengo que coordinar grupo? Si tienes inconveniente lo puedes trabajar. Okay. No hay ningún problema. Listo, esa era la duda. Gracias. Sí, eso estaba ahí ya como un poquito en los anuncios, por favor. Andrea. Andrea, listo. Entonces, hasta aquí estamos claros, chicos. Entonces, vamos a continuar. Me confirman, porfa, cuando puedan ver mi pantalla. Si me hacen el favor. ¿Ya pueden ver mi pantalla, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Listo, muchas gracias. Ay, se me bloqueó. ¿Todavía la ven? Sí. Sí, señora. Listo. Profe, Listo, disculpe listo. que le pregunte, es una preguntita muy rápido. Es que, bueno, en el trabajo que estamos haciendo me generó duda el tema del licopor, si era aprovechable, porque en todo lado dice que es aprovechable. Y también el tema de los medicamentos, porque como estamos diseñando un relleno, ¿sí? Entonces, si coloco que no es aprovechable, en teoría eso va a ir al relleno. Creo yo que me va a afectar la capacidad, ¿sí? Bueno, y sí tienes toda la razón porque ahí no es tan discriminado el tema de los peligrosos. Lo que pasa es que se supone que los peligrosos es algo que se hace a una disposición diferente. No es algo a lo que tú le des manejo en sitio. Entonces, se supone que cuando es ese tipo de residuo, tú normalmente lo llevas como un sitio de disposición. Lo que pasa es que ese temita sí no te lo puedo abordar en este momento porque es de las últimas clases donde vamos a ver ese manejo de estos residuos que se consideran peligrosos o especiales. El Excel obviamente no los está incluyendo porque se supone que no, no es algo que tú digas o lo reciclo, lo aprovecho o lo mando para el relleno. Tiene un tratamiento, pues un manejo diferencial, de cierta manera, referente a eso. Entonces, para este trabajo, porque ahí nos pusiste un medicamento y nos pusiste unos licopores, porque hasta ¿lo el dejamos momento, como aprovechable? No. Coloca como si fuera el relleno. Coloca como si fuera el relleno. Vale, ya después les voy a explicar el por qué y cuando entremos a los residuos peligrosos y especiales, precisamente vamos a ver una afectación que realmente se genera. Porque si bien es cierto, tiene un tratamiento diferencial, por lo general, cuando es de tipo doméstico, la mayoría de las personas sencillamente lo arrojan a sus basuras, pero es algo que vamos, digamos, a abordar a más detalle cuando llegue el momento. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, hay una serie de materiales que sabemos que, no, con gusto, Alicia. Igual cualquier duda que tengan, chicos, me escriben. Yo creo que los que me han escrito o por WhatsApp o por correo se han dado cuenta que en cuanto yo lo veo, pues trato de darles algún tipo de respuesta. ¿Listo? Vale, profe, entonces, listo. Con gusto, con gusto. Entonces, bueno, ya sabemos que hay unos materiales, entonces ya sabemos que hay un reciclaje. Pero hay otros materiales los cuales tienen una condición o una característica de ser recuperables. Entonces tenemos ese aluminio, ese papel, el plástico, el vidrio. Ahorita vamos a entrar más en detalle, sobre todo cuando hablemos de los residuos de construcción y demolición, porque con este además va a aplicar una serie de normatividad diferente
Como ocurre también con las baterías y pilas. Varios de ustedes me escribieron como correitos y me desarrollaron actividades de precisamente varios de los materiales que se pueden o que se entran a ser recuperables. ¿Alguno quiere comentarle a los compañeros lo que encontró? Dos compañeros, porfa, porque me llegaron más de 15 ejemplos de personas que desarrollaron actividades muy bonitas con el aceite, con los neumáticos. ¿Alguno quiere participar y comentarle a los compañeros, socializarle un poco? Profe, buenas noches. Yo no te he escrito ni he enviado el trabajo, pero conozco el caso de una empresa, pues ahí labora un amigo y hacen un proceso muy interesante del reencauche de llantas para tractomulas, para vehículos de carga pesada. Entonces ellos lo que hacen es que las llantas viejas de la tractomula con otras llantas que ya han sido de otro tipo de disposición, las procesan y les hacen como un recubrimiento a la llanta y les sacan un nuevo labrado y obviamente esto les beneficia en dos aspectos. Uno, que obviamente evitan que esa llanta ya que no sirve para nada, la reprocesan y no permiten que llegue a la disposición final, ¿sí? Sí. Y el otro beneficio, pues, es que reduce los costos de la llanta, yo creo que hasta en un 40-50%, y le regenera la vida útil a la llanta del vehículo. Espectacular, sí. Mira que en muchas partes inclusive hay sitios que hasta por acceder eh, a este tipo de productos a un mejor precio, se compran este tipo de llantas. Es un negocio que cada vez se hace un poquito más común y realmente es una práctica que es súper, súper positiva con el medio ambiente. Carlos. Carlos Roberto. Sí, profe, yo alcancé a enviar la actividad y envié un enlace de una noticia que destacó en su momento el canal Caracol, de un emprendimiento acá en la región donde vivo, en Ocaña Norte de Santander, de un amigo que él recicla en estos momentos envases de vidrio, envases de cerveza, de cualquier tipo de vidrio y las personaliza, hace, digamos, esas botellas, les hace un corte y un tratamiento, personaliza a través de un grafitado, personaliza la marca del restaurante, de la fecha especial y la redistribuye. Ha logrado cerca de recuperar más de 500.000 envases en un emprendimiento que nació solo, él en un garaje y ya hoy está generando más de 40 empleos directos fuera de la gente que hoy le recolecta estos envases y se los llevan hasta el sitio de donde tiene la fábrica y ya pues Canal Caracol destacó que ya hoy sus envases o sea, sus vasos y sus floreros ya tienen un reconocimiento del orden nacional. Eh, Cabe destacar que, pues, como conocemos, ya eh, se gastan más o menos unos 4.000 años en que la tierra pueda recuperarse de un desecho de este tipo. Debería presentarse al Premio Ambiental Vida. Es un premio que dan a esas iniciativas que generan un impacto totalmente positivo con el ambiente. Muchas gracias, Sí. Carlos. Efer. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, yo no tuve la oportunidad de compartirle vía correo luego de realizar la revisión de la grabación. Sin embargo, pues sí quería compartirles acá a todos un tema puntual que se da bastante acá en la zona donde resido, pues acá en la zona bananera, en Magdalena, y es la reutilización de las bolsas plásticas con las que se cubren los gajos del banano cuando están en el cultivo.
Estas bolsas plásticas anteriormente eran un problema ambiental bastante fuerte en la zona debido a que eran pues desechadas o arrojadas y algunas fincas productoras las mandaban directamente al relleno sanitario. Sin embargo, en este momento estas bolsas las están reutilizando para fabricar postes, listones de plástico. Anteriormente estos listones ellos reforestaban las zonas aledañas a las fincas productoras y utilizaban madera. Entonces en este momento lo que están haciendo es que a través de estas bolsas crean como bloques con ayuda de prensas y con ayuda de temperatura. Y estos bloques en madera o estos listones en madera no solo los están ayudando a el sostén de la mata cuando se está dando el tema de la producción, sino que también lo están reutilizando para construcciones y para el cerco perimetral de la misma finca. Entonces, pues ahí no solo están reincorporando la vida, no solo están reincorporando pues este material al proceso de producción, sino que también se dio muchísimo control al tema que se tenía la contaminación con plástico en la zona. Referente a lo que dices, un aporte es una cuña. Chicos, aclaro, es solo una invitación, los que puedan, los que quieran, o sea, no es ni de carácter obligatorio ni tiene calificación alguna. Una gran amiga mía, colega, va a participar como invitada en 2 cursos que tengo de la modalidad presencial. Sin embargo, debido a que ella está en Medellín, hará la conexión virtual. Esto será el 1 y también va a estar el 22 de noviembre en esas 2 fechas. Es un sábado a las 7 de la mañana hasta las 8:30 y precisamente va a tocar este tema. Ella es la directora de toda la parte ambiental del Hospital San Vicente de Paúl en Medellín y desarrolló un proyecto de investigación con la universidad, si no estoy mal, fue la Universidad Nacional, en lo que tenía que ver en esa transformación de material y lo llaman madera plástica, pues sabemos que no es madera, pero la llaman precisamente por el uso y nos va a compartir un poco de esa experiencia. Los que puedan conectarse, yo les voy a publicar pues como el link, aclaro, es voluntario el que desee. Sin embargo, si no pueden, yo voy a grabar pues como esa intervención y la voy a publicar de pronto para el que los quieran oír. Creo que para la siguiente clase también les voy a tener un invitado, sí, a ustedes, y es un mayor del ejército. Él coordinó en la jefatura de ingenieros militares. Entonces, antes de que él se conecte, yo les voy a compartir un video de cómo afecta la guerra, los residuos sólidos en sí de la guerra, ciertos materiales que son peligrosos, el medio ambiente, para que después podamos abordar con él qué es lo que ocurre después de que hay un enfrentamiento, qué ocurre cuando están los batallones en alta montaña, qué pasa con esos residuos sólidos, para que también tengamos una visión de la otra cara de los residuos sólidos, porque normalmente nos encasillamos en lo doméstico, los industriales y los peligrosos, pero realmente el trasfondo de lo que puede ocurrir con ellos es mucho mayor. Entonces, el caso de Ana Zoraida es una invitación para el que pueda, considere o desee ver la grabación, pero también vamos a tener próximamente, ya que no se los pude traer a ella, a ustedes por los horarios, pero tendremos a un oficial activo del ejército. Listo. Entonces, Efer, súper porque vas a tener muy buenas nociones en el caso que te puedas conectar con Ana Zoraida o en su efecto ver la grabación. Muchas gracias, Julián Camilo. Hola, profe. Sí, buenas Hola. noches. Yo les quería compartir la experiencia de Bogotá en el manejo de llantas. Bogotá hoy en día produce aproximadamente 8.000 llantas mensuales. Y esas llantas, hoy en día se realiza un proceso de trituración en donde salen diferentes tamaños de grano. El tamaño más grande del grano hoy en día se está utilizando en procesos de ecoprocesamiento para los hornos de clínker y producción de cemento. Los granos medios es un material que hoy en día se está utilizando para la producción de tapetes y material para canchas sintéticas. Y el material más fino se está utilizando para las mezclas asfálticas modificadas
para el mismo mantenimiento de la ciudad y pues también de otras ciudades. Entonces, pues hoy en día estas 8.000 llantas que se recogen de rojo clandestino en toda la ciudad se están recuperando y finalmente se está logrando de que su aprovechamiento sea del 100%. Genial, Julián, porque mira que ese tipo de transformación, por ejemplo, también para tapetes, enseguida que vamos a entrar a hablar de los plásticos, también varios de ellos se están Perdón, tengo una aprovechando, pregunta para el compañero. ¿perdón? Perdón, te interrumpo. Es para una pregunta para el Tranquilo. compañero. Lo que nos estaba contando, ¿lo hace la empresa pública o empresa privada? Solo curiosidad. La transformación del material se realiza a través de empresas privadas. Entonces, por ejemplo, la incineración para la producción de clinker, eso lo hace hoy en día Cemex. Entonces, Cemex compra el material que finalmente es procesado. Y en cuanto a las mezclas asfálticas, pues es un material que es venta al público. Entonces todos los productores de asfalto, como tienen que cumplir con unas metas de aprovechamiento y la regulación y la normatividad bogotana, pues determina de que las mezclas asfálticas, pues puntualmente para las mezclas densas en caliente número 12, deben ser reemplazadas ¿por qué? Por grano caucho. Bueno, no me acuerdo si es la 12 o la 24 en ese momento, pero finalmente pues está estipulado y está como muy normado el tema y finalmente la Secretaría Distrital de Ambiente, que es la autoridad ambiental competente, ella solicita que todos los proyectos de Bogotá cumplan unas metas establecidas en materiales aprovechables. Entonces, los productores de asfalto del distrito, pues ellos sí tienen dentro de sus servicios la comercialización de esas mezclas asfálticas. Entonces ellos también adquieren o bueno, hacen la compra de ese grano caucho para sus mezclas asfálticas. Y pues de igual forma pasa con los tapetes y con el material que he utilizado en las canchas sintéticas, es un material comercial. Entonces, lo que es la recolección como tal del material en Bogotá se realiza a través de un contrato interadministrativo entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y Aguas de Bogotá. Y ya como tal, la gestión y procesamiento sí se realiza con un privado. Interesante proceso, compañero. Muchas gracias. Yo trabajo en el sector público en Bucaramanga y no había escuchado de ese tipo de normatividad acá. Aquí la Secretaría Distrital de Ambiente mira que en lo que es las obras, cuando veamos los residuos de demolición y construcción, por ejemplo, no solamente vamos a ver las alternativas, sino parte de esa normatividad que maneja o que exige aquí el distrito para demostrar y cumplir precisamente esas metas. Y vamos a ir de una vez a involucrarnos muy levemente porque el tiempo no da a lo que son las construcciones sostenibles y lo que representan no solo cumplir la norma, sino a medida de que aumentas el porcentaje de aprovechamiento de varios de estos residuos, eh, para sacar diferentes certificados. Entonces, por ejemplo, aquí está con construcciones sostenibles que lo maneja el distrito, que te exonera de los costos de las visitas de la autoridad ambiental. Y si nos vamos ya como a nivel internacional, pues tenemos obviamente lo que son las certificaciones LEED. Rosana y David, así, porfa, qué pena con ustedes, súper, súper breve para poder continuar. Bueno, nosotros en la región, las llantas se reutilizan para mobiliario de jardinería. Entonces, las tablas que van quedando de las obras se utilizan como la base de la parte de abajo y de encima de la silla. Luego se forran con cuerdas y se hacen tipo puff, sus ruedas para todo lo que es jardinería o barbecues o mobiliario de terraza. Excelente, mira que ese es uno de los usos que, o de los primeros usos que se empezaron a dar cuando se dio el aprovechamiento en el tema de las llantas. Empezaron con esa actividad. Muchas gracias, Rosana. David. Bueno,
Buenas noches para todos. En este caso yo quiero mencionar una empresa, se llama Mangle Mi Huella Verde. Esta empresa está ubicada pues digamos, en una zona Me muy cayó la red. golpeada por la violencia, creo que todos la conocemos, se llama Tasajera Colombia. Aquí fue donde en pandemia pues hubo bastante gente quemada por un tema de un camión de gasolina. Aquí en este pueblo se desarrolla y se recupera lo que es el Me plástico cayó el ámbar. internet en plena El clase, plástico, el plástico ámbar lo podemos ver yo creo. en lo que son las botellas de Ponimalta. Si no sabían, pues el kilo de este plástico ámbar primero ocupa mucho volumen y segundo el kilo está como en 300 pesos. Por lo tanto, en la cadena de reciclaje, pues no es muy buen, digamos, visto por los recicladores, ya que pagan más el plástico cristal. Entonces, en este pueblo, en este corregimiento, lo que se hace es que con este plástico ámbar se recupera, se transforma y finalmente se crean escobas a partir de este plástico ámbar. También se dan capacitaciones, también se recupera todo el plástico que podemos encontrar en la Ciénaga Grande de Santa Marta y a través de diferentes cortadoras se hacen sillas, mesas, medallas. Es un proyecto pues bastante interesante y pues bueno, se llama Mangle Mi Huella Verde para el que quiera profundizar un poco más, allí está la información. Súper chévere, la verdad, ese sí no lo conozco. Voy a buscar sobre el tema. Te agradezco si me copias ahí en el chat de la clase para buscar un poquito sobre, porque si no lo había escuchado. Muchísimas gracias, David. Entonces, listo. Entonces, ahora vamos a incursionar. ¿Ven mi pantalla, chicos? ¿Siguen viéndola? Sí, señora. Sí. Sí, muy bien. Entonces, Sí, siempre hemos señora. escuchado, listo, gracias. Siempre hemos escuchado de que los plásticos son aprovechables, que eso los podemos aprovechar, que sí los podemos reciclar, que se pueden hacer muchísimas cosas. Pero resulta que de los plásticos existen muchísimos tipos. Entonces, vamos a resaltar, vamos a ver un breve video para ver esos 7 principales plásticos y comprender realmente, acorde a la calidad y el uso que estos tengan, qué tanto los puedo aprovechar. Si bien es cierto, hay algunos de que dicen que no es aprovechable, ha empezado a ocurrir cada una de las cosas que ustedes han comentado. Alguna persona vio la oportunidad para empezar a transformar algunos de ellos o darles algún tipo de uso para que ellos puedan retomar o entrar a esa cadena productiva y no simplemente se diga que no puede ser reciclado. Entonces me confirman, porfa, si escuchan el video, porfa. ¿Sabías que la mayor parte de los productos plásticos son reciclables? A continuación conocerás los 7 tipos de plástico que existen y cuáles de ellos se pueden reciclar. 1. El tereftalato de polietileno o PET, botellas desechables de jugos, bebidas, agua, etc., así como bandejas de torta o los envases tipo clamshell que se usan comúnmente para empacar fruta. Este plástico se puede reciclar. 2. El polietileno de alta densidad, HDPE, es un plástico rígido que se emplea comúnmente en bidones así como botellas de champú, detergente y otros productos de limpieza. Se puede reciclar. 3. El cloruro de polivinilo o PVC se encuentra normalmente en la forma de tubos y otros materiales de construcción. No se puede reciclar. 4. El polietileno de baja densidad o LDPE se utiliza en casi todas las bolsas, sean de supermercado, basura, etc. Se le reconoce fácilmente porque se puede estirar. Se puede reciclar. 5. El polipropileno o PP se utiliza en la mayoría de los envases de snacks como papas fritas, galletas, chocolates, etc. Se le reconoce fácilmente porque cruje, se puede reciclar. 6. El poliestireno o PS es un plástico cuyos productos pueden ser o no reciclables. Entre los productos de poliestireno que se pueden reciclar se cuentan los envases de yogur y postres. No se pueden reciclar aquellos de Plumavit u otras consistencias esponjosas como los vasos desechables o los empaques de comida para llevar. 7. El último tipo de plástico, denominado simplemente otros, se utiliza en los sachets tipo mayonesa y envases de comida congelada. Se puede reciclar. Como puedes ver, la mayoría de los productos plásticos que usamos todos los días son reciclables. Si no estás seguro, normalmente en algún lugar del envase o en la etiqueta se indica el tipo de plástico del empaque. Si bien todos los productos debieran estar rotulados para así hacer más fácil el reciclaje, algunas compañías no han incorporado esta simple medida. Recicla, piensa en tu futuro y el de tus hijos. Entonces, listo. Aquí vemos una tablita que llega y nos dice, entonces, el tipo de plástico, el PET. Este va a tener el código número 1. Entonces, ustedes van a ver ese triangulito 01. Normalmente van a ver botellas de plástico, algunas chaquetas, botellas de refresco, de los tarritos así con tapa. Generalmente están hechos de este material. Este es
muy reciclable. Entonces, normalmente lo usan para nuevas botellas o para que se usen otros textiles, alfombras. También se usa para hacer otros envases. Si nos vamos para el polietileno de alta densidad, que también es conocido con el triangulito, el número 2, también es muy reciclable. Estas son varias tapas, algunas botellas de leche, lo que son las botellas como de detergente. Ustedes han visto en el aeropuerto las bandejas donde uno pone las cositas. Generalmente también son polietileno de alta densidad. También varias botellas de champú son hechas de esto. Normal. Profe, perdón, la interrumpo. ¿La tubería y accesorios de polietileno de alta densidad sí son reciclables o no? A eso voy. Espérame. Sí es muy reciclable, pero hay que saber, o sea, es muy reciclable dependiendo del uso. Hay que tener en cuenta el tema de contaminación. Entonces, por ejemplo, si tú coges una botella de leche, no está limpia, y la metes en donde tenías el reciclaje, posiblemente vas a contaminar. O sea, contaminaste y te tiraste todo. Y ahí ya no es reciclable. ¿Cómo se usa? O sea, se le puede entrar a dar una serie de aprovechamiento, digámosle, y a veces los cogen, los transforman en tuberías, los transforman en juguetes, los transforman en contenedores, estos de alta densidad. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta qué se hace y cómo se hace. Entonces, por ejemplo, vamos al ejemplo de varias de las cosas que estábamos hablando ahorita. Una llanta. Se supone que es una de las cosas más contaminantes, que el manejo termina en una exposición final, pero hemos empezado a darle algún tipo de uso y transformación. Por ejemplo, hay envases que, por ejemplo, son difíciles de reciclar, por ejemplo, los que están a base de PVC. En muchos casos han empezado una transformación. No sé si ustedes en algunos casos han visto las botellitas que empiezan a llenar con basuritas, que con el empaque de esto, con el empaque, y hacen sillas, inclusive en algunos casos, perdón, alguien no sé si habló o fue un retorno. Entonces, en esos casos, a veces hacen sillas. Inclusive en Santa Elena los utilizaban como ladrillos ecológicos y los combinaban con barro pues para generar cierta resistencia. Obviamente eran viviendas totalmente sencillas que se usaban en esa zona rural. Entonces tú lo puedes separar, pero tienes que saber hacia dónde lo llevas. De lo contrario, digamos que estos recicladores pueden verse encartados porque no lo van a conseguir o dar un valor económico por la dificultad de la transformación. Entonces hay que saber qué llevamos, cómo mezclamos y a dónde lo llevamos. Ahorita, por ejemplo, les voy a hablar de la parte brevemente, no sé si alcancemos, del orgánico por la misma situación. Listo. Entonces estamos mirando los tipos de plástico, esa condición, ese uso común, generalmente cómo se considera esa facilidad de reciclaje o no, pero el posible uso que se le podía dar. Entonces, por ejemplo, ¿qué hemos escuchado normalmente de las tuberías? ¿Podemos aprovecharlas o no? Dependiendo del material, no. De PVC, estamos hablando de PVC. Para hacer, sí, el PVC, para hacer mobiliario de jardín. En PVC reciclan y hacen mobiliario como si fueran tubos bonitos. Y lo mismo lo que se utiliza ahora para los paneles de decoración, que son como en 3D. Sí, es decir, a veces Pero para riegos caseros, cortinas, pero generalmente te van a decir que no. Y también depende de la tubería, porque es que en una tubería yo puedo pasar acueducto, pero también puedo estar pasando alcantarillado. Chicos, no me alcen la mano, participen porque cada vez que yo profe, abro se pero me sale la presentación. profe, hay una diferencia en el tema de la tubería que decía la compañera y me gustaría si nos haces una claridad entre lo que es reciclar y reutilizar, ¿sí? Ah, bueno, sí, tienes toda la razón. Porque una cosa es que yo coja el elemento y lo reutilice para otra labor
y otra cosa es que yo lo recicle para transformarlo y darle una utilidad final. Fundamental. Y en eso sí, Juan Camilo, tienes toda la razón, porque yo aquí utilicé el término reciclaje y es cierto, cuando yo reciclo, estoy contribuyendo a una labor donde hay una persona o bueno, o una empresa que hace una actividad y lo lleva a un sitio donde finalmente le van a dar algún tipo de disposición, inclusive transformación. Cuando hablamos de aprovechamiento, el aprovechamiento tiene que ver también, o sea, el concepto cambia, porque en el aprovechamiento yo reintegro un valor básicamente al producto. Entonces, por ejemplo, si hablamos de algunos elementos, yo reciclo el papel, pero ese papel no va a seguir en su misma condición. Va a pasar algún proceso de transformación, le dieron un valor, lo reintegraron y lo contribuye. Yo lo reutilizo cuando no pasa transformación, lo cojo y le doy otro tipo de actividad. También estoy reintegrando un valor. Aclaremos, en ambos casos le estoy dando un valor, pero bajo la misma condición, en el otro pasa algún tipo de proceso de transformación. Entonces, ahí es diferente. Entonces, ahí sí me excuso porque tienes toda la razón. No me lo dijiste, pero en el título puede entrar a confundir. En el caso que mencionas, por ejemplo, tengo una tubería que era de un acueducto y a veces la vuelven a utilizar para temas de bricolaje o construcción, para esos sistemas de riego o en algunas partes inclusive lo han hecho para utilizarlos para marcos de ventana, cortinas de baño, los utilizan, pero aclaremos, chicos, una cosa es mi tubería de acueducto. ¿Qué pasa si mi tubería es de alcantarillado? No, pues está contaminada y es preferible no usarla. Bajo ninguna circunstancia, porque hay ya un riesgo. Ya hay un riesgo, o sea, ya sabemos, y ahorita vamos a hablar precisamente, voy a intentar ir más rápido para alcanzarlo a abordar, de esos virus, cuando hay bacterias, cuando hay vectores, qué es lo que pasa con esa serie de esa contaminación en la que puede ir acompañada varios de estos residuos. Entonces, estos residuos obviamente pueden estar acompañados en algunos casos, en el caso de una tubería que hacía parte de una red de alcantarillado. ¿Qué vamos a encontrar ahí, chicos? Principalmente. Profe, perdón, una pregunta. Y en el caso de, o sea, cuando yo utilizo los residuos para como combustible derivado de residuo o para incineración, ¿cuenta como aprovechamiento? Eso es una transformación que ya vienen haciendo y es la tendencia que tenemos. Sí es una forma realmente de aprovechar, porque es que cuando yo hablo de un residuo como tal, que se me va a un relleno sanitario, a una disposición final, es porque ya es un residuo. Cuando tú lo coges y ya no me va a esa disposición final, sino que se me va a un proceso de transformación, ese ya deja de ser un residuo porque es que ya pasó a una transformación para irse a un tipo de aprovechamiento. Una de las cosas que vamos, que no creo que sea para la siguiente clase siquiera, sino para la tercera, es que vamos a ver precisamente que esa es la tendencia. La tendencia, chicos, es que ya no van a haber rellenos sanitarios. Aquí en Colombia, ¿cuándo se empieza a implementar? Pues para mí es complejo de pronto darles esa respuesta, pero vamos a ver los casos de países como Suiza, como Alemania. En otros países, inclusive algunos casos de pronto, como nos vamos a centrar más en Europa, la verdad que de pronto han dado un mayor ejemplo, donde inclusive podemos hablar de un aprovechamiento casi del 100%. ¿Por qué? Porque se va a transformación para que se genere mi biogás, con mi biogás voy a generar energía. Adicionalmente, debido a las políticas como las manejan, las personas tienen, bueno, las personas no, en el país se llegan a manejar tasas de reciclaje inclusive del 100%. Y si hablamos del compostaje, también. Entonces, ahí ya no entramos a hablar de un residuo, perdón. Profe, del tema que estás tocando, en Bucaramanga tuvimos un caso que pues no sé si fue conocido a nivel nacional el caso, el personaje sí, y es el difunto ingeniero Rodolfo Hernández, que fue alcalde de Bucaramanga. Sí, señor.
él fue sancionado por un proceso judicial de un caso llamado Vitalogy, pero de fondo, pues los que vivimos en la ciudad y entendemos el tema, era la solución al problema de las basuras en el relleno sanitario que precisamente en Bucaramanga está teniendo problemas y estamos a punto de colapsar con el tema de las basuras. Ese proceso de Vitalogic lo que pretendía era traer una máquina de un ruso que lo que hacía era la transformación de la basura en combustible, o sea, la basura se convertía en el combustible para mantener encendidas unas calderas y a su vez esas calderas eran inyectadas pues a altas temperaturas o iban a ser inyectadas a altas temperaturas con agua limpia para generar vapor. Y unas turbinas absorbían el vapor, lo encapsulaban y después disparaban ese aire comprimido a unas hélices para generar energía eólica. Y eso era lo que querían implementar en Bucaramanga y desafortunadamente, pues por un tema de corrupción del mismo ingeniero, pues que tenían ahí como unas dádivas y firmaron ahí unos contratos de corretaje para la implementación y una concesión a más de 20, 25 años, se tiraron ese proyecto, pero hubiera sido la solución no solo para Bucaramanga, sino yo creo que para todos los rellenos sanitarios del país, porque realmente es la implementación de un sistema que transforma la basura en combustible y el residuo, decía el creador de la máquina, que lo último que generaba era más o menos un 5% de residuo de ceniza y que esa ceniza pues al final se podía convertir también en abono, ¿no? Sí. Y Es que mira, Juan desafortunadamente Camilo, implementar. Ahí, profe, de ahí, pronto complementando lo que nos comenta el compañero, dale, efectivamente Julián. ese proceso se conoció como la hidrólisis, que era el que quería implementar la empresa Vitalogic. El gran problema no fue la técnica, o bueno, es una técnica que es un poco cuestionada. El gran problema fue el sistema de contratación, porque él tenía que haber salido a una licitación pública para realizar la contratación y no realizar una contratación directa. Y ese fue el gran problema que cometió el ingeniero Rodolfo. Pero efectivamente es una de las alternativas, de las muchas alternativas que hay a nivel De las mundial muchas. para el aprovechamiento de los diferentes residuos. Es que chicos, lo voy a decir como en términos coloquiales. En Colombia tenemos un problema con la gestión, indiscutiblemente. Lo que nos comentaba el compañero que pasa en Bucaramanga no es ajeno a lo que pasa en Bogotá, no es ajeno a lo que pasa en Medellín. Nadie quiere un relleno cerca. Históricamente hemos demostrado muchas falencias en el manejo que nosotros le damos a los residuos, pero tampoco nos toca inventar la rueda. O sea, la rueda está inventada. Ya son muchos, muchos, muchos los países que cada vez se suman más a diferentes tecnologías. Como tú decías, esa es una. Existen muchísimas más. Lo que pasa es que está asociado a muchos factores. Uno, voluntad política, a realmente tener los recursos y que los recursos sí sean totalmente destinados para lo que se requiere, pero tampoco le vamos a echar solo la culpa al Estado. O sea, también tenemos nosotros una responsabilidad como principales generadores. Lo que hablábamos de pronto en la primera clase, nuestros hábitos de consumo es lo que genera esos residuos. Los productos que consumimos, las cosas que seguimos comprando. Ahorita una compañera preguntaba sobre el tema del licopor, que sí, que es aprovechable, que no es aprovechable, que puedes hacer muchas cosas posterior y un uso con el licopor, sí, claro. Pero ¿cuál es el principal problema del licopor? Es su contaminación. Cuando tú vas por ejemplo, a cualquier autoridad ambiental, la mayoría de ellas, no me atrevo a decir que todas porque no lo desconozco, pero todas las que sí conozco ya tiene políticas cero icopor, no te permiten entrar el icopor.
porque si bien es cierto, muchos acceden a él por costos, su grado de contaminación lo generan una problemática. Entonces, si lo empiezan a encasillar, ¿qué podemos hacer con él? Claro, habrán usos y le aseguro que prácticamente con la mayoría de los productos que tenemos se puede destinar algún tipo de uso si nosotros le generáramos una disposición adecuada. Hay muchas cosas que se reciclan y nosotros los mezclamos, ya no se puede reciclar, chicos. Hay muchas cosas que pueden tener un aprovechamiento, pero la mala disposición que de pronto a veces hacemos, a veces es muy común que dicen, no, pero es que la administración debería entonces tener una ruta para que recoja esto. Entran temas de recursos, entran temas de políticas y todos van a tener la razón de cierta manera. Cada uno el concepto que cada uno me dice, ¿qué hace falta política? Sí hace falta política. ¿Hace falta voluntad? También hace falta voluntad. ¿Hace falta que cambiemos nuestra cultura, nuestras acciones, nuestras costumbres? También. Profe, Señor, una cosita pequeñita sobre el licopor. tranquilo, cuéntame. Hay una experiencia aquí de un amigo en Ocaña, norte de Santander, donde el licopor no, he preguntado en varias, digamos, en las recicladoras y todo, y pues nadie recicla licopor. Y no sé en el resto del país. Sin embargo, mi amigo se consiguió por ahí un animalito que se llama Sopovas morio. Ese es un gusano de la harina, es un gusano rey, también se llama Sofobas. Entonces resulta que ese animalito come icopor, o sea, tiene en el intestino unas bacterias que degradan el icopor. Transformarlo. Exactamente, entonces me parece muy interesante ese tema porque pues a gran escala se podría de pronto trabajar y pues reducir sobre todo los volúmenes de este material en los rellenos sanitarios. Entonces esa era la experiencia, digamos, yo lo pude ver de primera mano como un bloque de icopor fue comido por una cantidad X de estas orugas. Entonces ese es el pequeño aporte que tenía que por presentar. No, súper. Muchas gracias. Súper, Fernando, me parece muy interesante. Lo que pasa es que ahí entra un factor importante y es el tema de los estudios. Me gustaría que me escribieras ahorita a mi WhatsApp un poquito sobre eso y yo busco si encuentro algún tipo de artículo y lo socializamos, porque puede que visualmente desaparezca el material, pero son los estudios lo que dirán que pasan con esos contaminantes que contiene en el interior de la oruga. ¿Qué ocurre cuando posteriormente muere la oruga? ¿Qué pasa con los, con lo mismo que elimina la oruga posterior? Entonces, entra a mirar esos factores. Si me escribes el nombre, me recuerdas ahorita, prometo hacer la tarea de buscar si ya existe algún tipo de estudio. Sin Profe, embargo, te también soy consulto, totalmente. te Claro que consulto sí, algo. Déjame tu terminar la idea, WhatsApp. por favor. Ahorita te lo escribo por el chat. Sin embargo, ¿de qué también soy partícipe? Falta todavía mucho por encontrar y descubrir. Que si bien es cierto, hemos hecho mucho, también nos falta hartísimo. Por algo todavía siguen descubriendo nuevas especies, tanto de fauna como de flora. Entonces, descabellado no es, Fernando, me parece espectacular tu aporte. Compañera, discúlpame, no vi quién eras, entonces no te puedo decir el nombre. Tranquila, profe, no se preocupe. Profe, para estas resinas Cuéntame. plásticas que tenemos en pantalla en el momento, ya está definido el ciclo de reciclaje para cada una de ellas. Porque si yo miro cualquier tipo de recipiente donde se identifica el triángulo, normalmente también hay un número que me indica el ¿Qué ciclo dice? de procesos de reciclaje. Tengo Claro que entendido sí. que para toda la parte clínica, normalmente se recomienda que sea ciclo cero, resina virgen, por migración de microplásticos. Y cada que se hace un ciclo de reutilización, digamos que las moléculas como tal quedan más débiles y empiezan a generar migración. ¿Tenemos algún límite establecido por norma? No, como tú mismo, o sea, como tú misma dices, se establece el círculo. De la parte hospitalaria sí te puedo decir, o sea, no es viable. Inclusive hay elementos que son generados
con destino hospitalario y así no se les haya dado el uso, no se puede disponer normal, porque ahí ya entramos a otro tipo de normatividad que los cobija. Entonces, quiero que nos salgamos de esos residuos que nos salen de origen hospitalario, que se vuelven peligrosos o especiales, porque eso los vamos a abordar diferente. Entonces, yo ahorita no les voy a mencionar nada de esto para evitar como la mezcla de contenido. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Y si bien Profe, es cierto, discúlpame, te concluyo la pregunta que te había hecho inicialmente sobre el tema de la incineración. Mi pregunta va ok, ahorita ok. hacia, o sea, costo-beneficio. ¿Es más rentable, digamos, el tema de la incineración y la utilización de la energía generada a partir de la combustión de los residuos? No hay tantos procesos adicionales, los subproductos son mínimos, la energía que se genera se puede utilizar. Sí, claro. Como, no sé si fue en el momento en que di el ejemplo de lo que les mencionaba, que vamos a entrar a ver a grosso modo, precisamente, no me dejes olvidar para terminarle ahorita el tema a la compañera, porque me interrumpo, entonces no le termino a ninguno. En Europa, el aprovechamiento, como yo les mencionaba, es prácticamente el 100%. Vamos a ver esas estadísticas y te vas a dar cuenta cómo se transforma cuando lleguemos al caso de ellos, para no dejar como aquí simplemente abierta la brocha y confundirlos. Cuando del contenido se van a dar cuenta cómo todo, absolutamente todo se aprovecha. Si me hablas de costos, la verdad de costos sí no te podría dar, o sea, pero si me preguntas desde el componente ambiental, desde esa parte ambiental, siempre vale la pena porque se está solucionando una problemática que se nos está saliendo de las manos. Es supremamente complejo lo que está pasando con los rellenos sanitarios. Uno, por la mala disposición. Los rellenos no están cumpliendo ni siquiera su ciclo de vida. Ahorita que ustedes hicieron el ejercicio del diseño del relleno sanitario, creo que pudieron evidenciar en el momento en que vieron la caracterización con lo que se diseña para que realmente vaya. Normalmente va a ser cerca de un 20 y pico por ciento, dependiendo de lo que ustedes hayan marcado, pero pongámosle que máximo un 30% de todo lo que se genera. Pero realmente, hoy por hoy, eso no es lo que pasa. En muchas Entonces viviendas, a nivel personal, ¿tú qué piensas con los proyectos de basura cero? mira, los proyectos de basura cero, tuve la oportunidad de ver de pronto un poco cerca el del metro, que le hicieron como ese reconocimiento por basura cero. No creo tanto que llegue a ocurrir, o al menos en nuestro país, que realmente yo creerle a un proyecto que está en basura cero es muy difícil, que tiende a acercarse muchísimo para el aprovechamiento, sí, sí lo creo, me parece espectacular, inclusive en un proyecto en el que yo en este momento estoy trabajando, que es un proyecto hermosísimo y uno de los más grandes que hay ahorita a nivel nacional, que encamina totalmente el proyecto LEED y está encaminando para tener también la certificación, ya está precertificado como LEED. El aprovechamiento que se va a hacer de lo que queda de la demolición, de los residuos de demolición y construcción, va a ser casi que el 100% que vamos a aprovechar. Sin embargo, pese a que se ha buscado implementar muchos mecanismos para que se genere cero, es muy complejo, porque es que ya no solamente depende de las acciones que nosotros tengamos, sino de las herramientas que podemos llegar a tener aquí en Colombia. Si estuviéramos de pronto en un país como Suiza, como Alemania, que en este momento ya hay más plantas en las que se pueda generar una transformación y un aprovechamiento, claro, se podría dar al 100%. Pero aquí en el país realmente nos hace falta empezar a implementar otras tecnologías y otras cosas que Entonces, nos eso, saquen de la problemática que tenemos hoy, porque es una problemática enorme. Oscar, no, no, que igualmente, pues eso sería complementarlo a través de la construcción de una ECA también, para esa separación. mira, las ECAs. Si hablamos de la ECA, por ejemplo,
Cuando yo estuve, por ejemplo, y tuve la oportunidad de estar en la de, por ejemplo, el aeropuerto, en una del aeropuerto, ocurre mucho el grado de error humano en esas estaciones de clasificación y aprovechamiento se llega a calcular, según varios artículos que yo he leído, en cerca de un 20 y 30%, porque es muy difícil para el hombre tener certeza en algunos casos para diferenciar, sobre todo en este tema de plásticos. Países como Europa ya se está apoyando, inclusive aquí ya tenemos algunos pilotos con inteligencia artificial para tener una clasificación mucho más precisa. Y ya se habla en ese caso de cerca del 98% de precisión, porque como en muchos casos, o sea, no siempre va a haber una ECA. Y la idea es que el aprovechamiento se haga desde donde se están generando los residuos para garantizar y evitar cualquier tipo de contaminación cruzada o que llegue a afectar. Julián. Sí, profe, no, básicamente era como para apoyar a la respuesta o bueno, a la pregunta que hacía el compañero referente a los costos y finalmente por qué no se implementan estas tecnologías en Colombia. Y básicamente es porque hoy en día el servicio de disposición final está regulado, al igual que toda la prestación del servicio público de aseo, y está regulado por la CRA. Y la CRA establece unos techos máximos y unos techos mínimos a cobrar por cada uno de los servicios que componen el servicio público de aseo. Cuando hablamos de disposición final, ellos determinan una fórmula dependiendo del número de suscriptores o de usuarios que tiene la prestación del servicio. Por ejemplo, para Bogotá y para casos como Medellín, el servicio de disposición final puede llegar a ser hasta de 80.000 pesos por tonelada, teniendo en cuenta lo que es los costos de disposición final y los costos del tratamiento de lixiviados. Ahora bien, en el año 2018 aproximadamente, el Banco Mundial hizo un estudio para determinar los costos que acarrean los procesos de tratamiento y aprovechamiento de residuos para que estos no vayan a rellenos sanitarios. Y la conclusión del ejercicio que hizo el Banco Mundial es que esas alternativas son demasiado costosas. Son tan costosas que fácilmente pueden llegar a valer hasta 200.000 pesos por tonelada en precios del 2018. Entonces, la conclusión de ese ejercicio fue, venga, eso hay que subsidiarlo por un lado, por parte Sí, también. pues, ya sea de la alcaldía municipal o distrital o el gobierno nacional, y pues adicional a eso, pues hay que implementar una metodología tarifaria que finalmente pues pague ese tipo de servicio, que sería el de tratamiento y aprovechamiento. Porque si hoy se implementa conforme a como está establecido, lo que dice la CRA es, venga, o sea, páguelo o cóbrelo más bien, cóbrelo conforme al máximo techo que tiene para la disposición final, que sería su equivalente. Entonces, esa es otra de las grandes limitantes que tiene la implementación de estos sistemas de tratamiento. Yo pensaba que el compañero de pronto me había hecho el enfoque, era referente como, no tanto al costo que iría al usuario, porque referente a eso, nosotros vamos a ver en una clase, lo que pasa es que yo creo que me va a tocar en una cerrar los micrófonos para que logremos avanzar. Hoy solo avanzamos 2 diapositivas, chicos. Vamos a ver esa valorización. Y esa valorización económica no solamente está en lo que vale mi residuo, sino lo que la gente está dispuesta a pagar a cambio de. Y ahí entra, y Julián sí mencionó un aspecto que es muy importante, y es ese aspecto social. No es fácil si, por ejemplo, si no hay un subsidio para precisamente la implementación de esas tecnologías y lo que puede costar esa transformación, que a ti te cambien la tarifa y se te aumente 400%. Porque muchas veces, o sea, tengamos en cuenta, uno, la realidad económica del país y dos, el nivel de conciencia que podemos llegar a manejar para poder asumir eso. Cuando veamos el video precisamente de lo que pasa en varios de los países europeos, nos vamos a dar cuenta cuánto representa para ellos económicamente.
pero se compara con su realidad financiera versus el alto porcentaje que termina siendo subsidiado por el gobierno. Entonces son aspectos que ahí sí se entran a evaluar. Muchas gracias, Julia. Chicos, ya son las 9:01. Les agradezco mucho. Nos vemos nuevamente dentro de 8 días. Porfa, ya saben que no deben preocuparse por temas de Profe, vamos a, participación y eso, porque se profe, vamos a las dividieron las 9. actividades. Señor, Vamos a las 10. pues yo no tendría lío, pero no sé qué digan los compañeros. Yo no sé que de pronto varios no Aprobado. podrían, pero no hay inconveniente. Profe, lo mejor es que se controlen de pronto los espacios de participación para que podamos de pronto disfrutar la clase, los que tengamos el tiempo disponible. Porque es que, o sea, Entonces, todo el mundo tiene algo que decir, pero al final lo importante es lo que usted nos va a decir a nosotros, lo más importante. listo, Entonces, entonces si quieren, podemos empezar a manejarlo de que se escriba en el chat. Y al final hacemos un espacio de 10 minuticos para que si puedan participar, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? Perfecto. perfecto, profe. De acuerdo, profe. Entonces, en adelante lo hacemos así. Me escriben por el chat, después vamos viendo sus Profesora Viviana, comentarios y posteriormente abrimos el espacio. Señor, profesora Viviana tuvo dificultades con el internet hoy. Se entrecortaba no, muchas veces. no. Todos me sintieron entrecortada. No, yo No. creo que era el internet del compañero porque yo la vi fluida. No, profe, yo lo Sí, yo me escuché preocupé bien. No, sí por estoy ello. en un lugar ahorita donde la comunicación es bastante mala, pero sí ha estado buena en todo caso. Ah, bueno, Fabián, no, creo que no soy yo, creo que eres tú. Vale, chicos, un abrazo muy grande, feliz noche. Porfa, si tienen alguna inquietud con algún trabajo, cualquier tema, con mucho gusto estoy ahí atenta. Y quedé de escribirles mi número de WhatsApp para los que de pronto no lo apuntaron la vez pasada, ahí ya se los apunté. Porfa, eviten llamadas porque soy mala para contestar. No me gusta casi hablar por teléfono, soy flojísima para eso. Y a veces estoy en reunión, pero si me escriben por WhatsApp, me puedo demorar un poquito en responderles si estoy en reunión, pero créanme que a todos les respondo. ¿Listo? Gracias, Perfecto, profe. gracias, profe. Listo. Un abrazo Noche, muy, profe. muy grande. Feliz noche para todos. Feliz Gracias. noche, que estén bien.